Chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Calle y bienvenidos nuevamente a Microsoft Excel a todo nivel. Y el día de hoy estaríamos viendo cómo crear registros masivos con VBA. Vamos a ver la mejor forma de poder de pronto mejorar la calidad de creación de datos de forma masiva, permitiendo que este sea diferente a lo que normalmente trabajamos en la parte básica y optimizando los tiempos de carga en los cálculos. También, cómo podemos agilizar un poco con la creación de código y ver cómo esto a la final, a través de dos criterios que le damos el código, nos crea una gran cantidad de datos. No siendo más, vamos a nuestro Excel. Listo chicos, entonces vamos a continuar con la parte de lo que es las macros para este proyecto. Pero lo primero que tenemos que entender es qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ir acá a la parte superior, vamos a crear un apóstrofo para crear un comentario y entender la lógica del proceso que vamos a manejar. Entonces, ¿cuál va a ser el proyecto en este caso? El proyecto en este caso se va a enfocar en qué? En un gestor de turnos, que es lo que vamos a trabajar en este momento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Asignar, asignar, asignar los días de trabajo para crear un cronograma. Esto es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, es importante que tengamos la claridad de lo que se va a hacer. Y acá en el Excel vamos a empezar a mirar lo siguiente. ¿Qué tenemos a disposición de información? Tenemos una base de festivos por si nos hace falta. Tenemos acá una base de labores, que la base de labores nos va a decir a nosotros cuál es el tipo de labor, si es una hora ordinaria, una hora extra, nocturna, auxilio de transporte, entre otras cosas, y cuál es su código correspondiente para poder más adelante también traer su valor hora. También tenemos por acá el tema de la base de empleados masivos, que son los empleados que vamos a manejar, con su código de empleado, su identificación. Más adelante tenemos como a qué cliente va asignado, cuál es su hora de entrada, su hora de salida, su tipo de servicio, labor que va a hacer con ese cliente. También por acá tenemos la parte de los tipos de labores o servicios con su correspondiente código, y tenemos la base de clientes que está con su código, con su ID y con su nombre de cliente. Acá vamos a tener también, para efectos de que la macro sienta que está generando un poquito de peso en el archivo para que sea más realista, unas funciones que van a generar un peso adicional para ver si nuestra macro puede ser optimizada de buena manera y que no genere ningún tipo de reprocesos o carga lenta de datos, ya que las funciones son uno de los principales, no males, pero sí principales contribuyentes a que las macros o ejecuciones en un libro de Excel se vuelvan muy lento. Ahora, esta es la base final que vamos a tener. Es una base que, si vemos bien, tiene 27 columnas en total y va a trabajar con toda la información general que tiene el cronograma de turnos. ¿Por qué? Porque de aquí también sale información que puede ir para nómina, y la nómina normalmente los software lo trabaja por código del empleado, código de la labor, el valor de la hora, las horas trabajadas, también cuánto es el valor total, centro de costos, cuántas horas va a trabajar por día, entre otras cosas. Entonces aquí vamos a tener toda la información. ¿Qué sigue ahora? Ya que tenemos mapeado, tenemos claro cuáles son nuestros recursos, vamos a comenzar con preguntas claves. Por ejemplo, o bueno, procesos claves. Vamos a crear la rutina. Le vamos a decir que esto es subcronograma. Así se va a llamar nuestro proceso. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a darle espacios y vamos a comenzar con nuestros comentarios con apóstrofo para decir cuáles van a ser el paso a paso de los procesos. Por ejemplo, y uno, validar si, bueno, vamos a colocarlo en mayúsculas mejor, validar si se desea ejecutar el código. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando tenemos códigos que pueden ser grandes o complejos, a veces por accidente le damos clic y lo ejecutamos. Entonces es bueno que siempre haya una pregunta de si realmente deseamos ejecutar o no un proceso. Luego
vamos a validar los datos iniciales. Entonces, validar datos iniciales. Como ya tenemos la base de clientes y la base de empleados, y ya sabemos cuál es el cronograma que van a manejar de entrada y salida, lo que nos falta a nosotros son dos criterios muy puntuales. ¿Cuál es la fecha de inicio para los días del cronograma y cuántos días a partir de esa fecha de inicio vamos a asignar? 5 días, 10 días, 15 días, 20 días. Entonces nos toca pedirle al usuario ingrese una fecha inicial y cuántos días vamos a asignarle de cronograma. Bueno, luego de tener esto, vamos con los parámetros. Los parámetros nos van a ayudar a nosotros a generar ya como esa estructura de qué es lo que tenemos disponibles. Por ejemplo, cuando estemos aquí trabajando con nuestro Excel, vamos a mirar, por ejemplo, cuántos empleados tenemos. Entonces, si yo vengo a esta base de datos y me paro aquí y voy hasta el final, tendríamos 94 empleados. Cristian, pero dice 95. Sí, pero en la primera fila recuerden que son encabezados. Entonces, ¿cómo le digo el código? ¿Cuántos empleados tenemos? Y él tiene que hacer un código o una macro que permita identificar esto. Lo mismo con los clientes, lo mismo con los labores o con lo que tengamos que trabajar para traer la información. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces los parámetros son los que nos van a ayudar a nosotros a identificar las últimas posiciones o la cantidad de datos que vamos a estar manejando dentro de nuestro archivo de Excel y las macros. Luego de tener eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, ya sería creación de los registros. Entonces, ya teniendo en cuenta los parámetros, los datos iniciales, sería la macro que genera los registros, que es una serie de códigos anidados que generan múltiples acciones, como bucles, condicionales, cálculos, fórmulas, funciones, que calculan una cierta cantidad de datos para traer, pues digamos, la mejor estructura de trabajo. Ahora, importante, en la parte superior, que no se nos puede olvidar nunca, es la asignación de variables. Esto es muy, muy importante. Sin las variables no podemos ejecutar prácticamente nada en nuestro código. Entonces, teniendo ya esto claro, estas van a ser las partes de la macro que nos van a ayudar a nosotros a identificar el paso a paso del código. Entonces, chicos, ya teniendo esto, vamos a iniciar con la primera variable. Entonces, chicos, ¿cuál es la primera variable que vamos a hacer? Pues lo primero que debemos manejar en este caso, recuerden que es una validación. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que nos están pidiendo acá. Validar si se desea ejecutar o no el código. Entonces, para eso vamos a decir dim y le vamos a decir validador as string. Este validador nos va a generar una forma de poder saber si el usuario si quiere hacer el código o lo presionó por accidente. Entonces le vamos a decir validador es igual a, ojo, entre msbox, vamos a decirle msbox, que es el mensaje de texto, entre paréntesis, entre comillas, y le decimos desea ejecutar, ejecutar esta acción o el mensaje que ustedes le quieran preguntar. Entonces le decimos pregunta, y ya esto lo que va a hacer es almacenar la respuesta en la variable de validador. Es decir, si yo avanzo aquí, F8, 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 ¿desea ejecutar la acción? Sí. Pero miren esto, aparece aceptar. La idea es que aparezca un sí o un no y posiblemente aquí un signo interrogante para que sepa que es una pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es acá en el código lo siguiente. Después de las comillas, le decimos coma y le decimos web question, que es de pregunta, más, y este más le vamos a decir que sea vb, pero, yes y no. ¿Qué es lo que va a permitir? Es que aparezca un signo de pregunta y una
y unos botones que van a ser sí y no dependiendo de lo que vayamos a hacer. Entonces, si yo ejecuto nuevamente, mire lo que aparece, signo de pregunta, ¿desea ejecutar esta acción? Sí o no. Entonces digo sí y él ya almacena un número 6 a manera de texto o un no dependiendo si es la otra respuesta, que esa es la validación que nos genera. Ya nos queda guardado y continuamos. Importante, antes de continuar tenemos que hacer un if. Le vamos a decir si validador es igual a no, o sea, le dimos que no, le respondimos que no, entonces que haga un exit sub, es decir, salga del procedimiento. Si nosotros no hacemos esta parte, lo que va a pasar es que cuando le digamos que no, en esta parte superior, él va a continuar ejecutando el resto del código, lo cual puede hacer que nos pueda generar reprocesos o retrasos con el manejo del Excel y no es lo ideal, sino que si yo digo que no, pues hasta aquí llega el código y se acabó, no seguimos más. Si decimos que sí, entonces ya lo que vamos a hacer es continuar y decirle acá abajo validar datos iniciales y le vamos a decir entonces que vamos a empezar con una validación. La primera validación es una pregunta y es otra variable que se llama dim fecha inicial como texto y otra que se va a llamar, esta es los días del cronograma como texto también. Lo vamos a guardar como texto porque va a haber una validación que si de pronto nosotros también le decimos que no deseamos avanzar o queda vacía la variable, entonces que no avance y se cierra el proceso. ¿Cómo hacemos esto? Le vamos a decir una pregunta. La fecha inicial la vamos a marcar así, le vamos a decir que sea igual a un input box. ¿Y qué es un input box? Ya que arriba miramos que un MS box es para dar un mensaje, el input box también da un mensaje, pero también te permite escribir y capturar un dato de forma manual. Entonces le vamos a decir acá, 1. Ingrese la fecha de inicio. Le vamos a decir concatenar vlf, copiamos esto y lo pegamos nuevamente. ¿Qué significa ese VLF? Significa salto de línea. Lo coloco dos veces para que me haga dos saltos de líneas que ya los vamos a ver y va a ser lo siguiente. Le vamos a decir ingrese una fecha, vamos a decir acá, ingrese la fecha de inicio con el siguiente formato. Dos puntos y acá le vamos a decir cuál es el formato. Le vamos a decir que esto es igual a día, mes, año. Ya con día, mes, año, entonces ya quedamos con esta información. Pero le vamos a decir si fecha inicial es igual a empty, o sea, la variable quedó vacía porque no hubo respuesta, le dio cancelar el input box, entonces que se salga de la función o de la macro. ¿Para qué? Para que no nos genere inconvenientes. Lo mismo que hicimos arriba, solamente que abajo le dijimos que si la variable queda vacía, entonces se salga del proceso y no siga continuando. Volvemos y hacemos lo mismo con cuál? Con día de inicio, que sería este. O, perdón, día de inicio, no, días de cronograma. En este día de cronograma vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto acá arriba, hasta acá, que sería lo mismo el input box, igual a input box, y vamos a cambiar acá y le decimos ingrese los días que desea programar. Listo. Ya con eso la persona ingresa los días y, bueno, espera un momentico, aquí con espacio, y dice que me falta un paréntesis, no me falta un paréntesis, me falta un cerrar comillas porque es un texto. Y le decimos lo mismo, copiamos esto, lo pegamos y le decimos si día-cronograma es igual a vacío, entonces sálgase.
Con esto ya lo que hacemos es que cuando hagamos nuestro código y la persona ingrese un dato, pues nos va a seguir. De lo contrario, pues se va a quedar. Vamos a ver cómo funciona el código. Entonces, ejecutamos, digo si quiero continuar, me dice ingrese por favor la fecha. Miren que ya me aparece aquí con el formato que le indicábamos y el texto que le indicábamos, pero si yo le digo cancelar, entonces ¿qué va a pasar? Se sale. Ya sigamos con el siguiente. Entonces, si yo quito este y vuelvo a ejecutarlo, le digo sí, le coloco una fecha, día, mes y año, y después me dice ingrese los días que desea programar, le hundo cancelar, y nuevamente, si está vacío, se acaba el proceso y listo. Entonces son dos o tres formas de poder hacer que antes de que se ejecute el código tengamos tres validaciones para saber si va a continuar o no va a continuar, que hace bastantes filtros, digamos, de corrección o rectificación de que sí se va a hacer el código. Y ya una vez tenemos eso, pues entonces comenzamos con la parte de lo que es los parámetros. En los parámetros vamos a decirle que tenemos varias cositas, como cuáles. Una, identificar cuál es la última posición que vamos a manejar para saber cuántos empleados hay. Y para eso le vamos a decir dim y le vamos a decir lr-empleados as long, que esa va a ser una que vamos a ir trabajando. La otra va a ser la parte de los turnos, que son los turnos que vamos a crear en la base final, que esa también la vamos a dejar de una vez lista y se va a llamar lr-turnos as long. Y eso solamente nos va a servir para nosotros validar cuál es la última fila que estamos trabajando. Entonces, si yo continúo acá, vamos a hacer lo siguiente. LR empleados es igual a qué? Ojo con esto. ¿Cuál es la base de empleados? La base número de la hoja 4, base de la hoja 4. ¿Qué esta base de la hoja 4? Le vamos a decir hoja 4, acá abajo, hoja 4, punto range, y lo que le vamos a decir es que hay una columna de confianza que es la A. La A casi siempre tenemos algún dato, nunca hay como espacios vacíos, entonces nos va a decir realmente cuántos datos hay desde la primera fila hasta la última fila. Le decimos concatenar rows.count, que significa cuénteme las filas, punto end hasta la última fila, xlab, punto row, y que nos coja la fila final que encontró. Eso nos va a permitir a nosotros identificar cuál es la última fila que existe con datos en la base de empleados. Y hacemos lo mismo, pero esta vez con la de turnos. Entonces le vamos a decir turnos. Turnos es la hoja 7, si la vemos acá es la hoja 7. Entonces le vamos a decir acá que ahora es la hoja 7 la que estamos evaluando, más 1. La voy a dejar aquí. Más adelante la vamos a ir cambiando, solamente que la voy a dejar acá para ya tener la lista y ya solamente adaptarla con lo que venga del código. Lo voy a alejar. Bueno, hasta este punto ya hicimos las validaciones iniciales, los datos de ingresos, los parámetros. Ahora vendría siendo la estructura que nos permite crear a nosotros la parte de los registros. Para esto va a ser muy importante algo. Nosotros cuando trabajamos código o macros, hay algo muy curioso y es que nuestros códigos hacen que la información se cargue de esta manera. Hagan de cuenta que aquí tenemos 1, 1, 1, 1, 1 y así. De esta manera van celda por celda cargando los datos, lo cual lo vuelve muy ineficiente y muy lento. Sería mucho más rápido que cuando yo cargara la información calculada en Visual, viniera y me cargara todo de un solo golpe o de un solo momento la información en el Excel, para que se ahorre ese reproceso o esa carga de recursos que va celda por celda. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Volvemos a Visual y vamos a crear acá una variable que se llame registros. Los registros tienen que ser igual al tamaño de las columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? 27. ¿Y cuántas filas vamos a crear? De a 2 filas por carga. Entonces,
Lo que yo voy a decirle acá es que esto va a ser igual, ojo, entre paréntesis, 1 tu 2, 1 tu 27. La primera parte hace referencia a la cantidad de filas que vamos a crear y a la cantidad de columnas. Poco más o menos lo que estamos haciendo es crear una tabla dentro del Excel. Realmente se le llama array o arreglo, pero hagan de cuenta para que lo tengan como en su cabeza de pronto un poco más fácil, es que estamos creando una tabla. Entonces, ya con esto le estamos diciendo qué es lo que queremos. Y segundo, vamos a crear otra tablita muy pequeñita que se llame turnos. Que esta de turnos va a ser igual a variant, que es una variable que también va a almacenar otra tabla. ¿Por qué la dejo de esta manera? Porque lo único que yo voy a decirle es lo siguiente, que va a ser de 1 to 2 y acá 1 to 1. Es una sola columna con dos filas. Va a tener dos registros muy sencillos, nada complicado, y ya van a ver para qué va a servir. Entonces, dentro de los parámetros vamos a crear otro parámetro nuevo que nos va a servir más adelante, que va a ser ese array, que se llama como, se llama turnos. Bueno chicos, aquí viene algo que puede ser de utilidad. Casi siempre que trabajen objetos o cosas que estén creando que puedan ser como más claras, trabajen con un prefijo. Por ejemplo, a esto como se le llama array, que tenga array registros, array turnos, porque vamos a trabajar como con unas tablas internas dentro del código y va a ayudar a que lo puedan encontrar más fácil. Si ya hago esto, miren que cuando hago el autocompletado, ya me aparece de manera más rápida esta búsqueda. A pesar de que esto es L y esto es T, si lo hubiésemos buscado por separado, nos tocaba hacer letras claves y nos tocaría buscar más cosas, pero ya con array él automáticamente ya nos trae fácilmente los nombres que necesitamos. Le voy a decir array turnos y esto va a ser igual a qué, va a ser igual a, bueno, esto es array y hay que indicarle de esta manera. Esto va a ser posición 1, 1 y esto es igual a que a el nombre que le vamos a dar del turno y este va a ser el otro turno. Entonces, fila 1 y fila 2. Columna 1, columna 1. Filas, columnas. Y acá le vamos a indicar cuáles son los nombres que vamos a manejar para los registros. Vamos a ir al Excel, a la lista de labores. Vamos a copiar este de hora ordinaria. Lo vamos a llevar acá. Sí, vamos a llevar acá. Y acá vamos a hacer el otro que es el de auxilio de transporte. Auxilio de transporte. Listo. Volvemos a Visual, lo pegamos y ya tenemos el array con estos datos. Vamos a ver hasta este punto cómo nos carga la información. Entonces, digo sí, 1 de enero del 24, vamos a decirle que 15 días y listo. Recuerden que por acá arriba en verde tenemos algo que se llama ventanas locales. En ventanas locales podemos ver cómo van nuestras variables. Entonces, validador, porque fue un sí. Fecha de inicio, 1 de enero del 2024. Cronograma son 15 días. Ya nos dice que la última posición en los empleados es la 95, que son 95 filas y son 94 empleados y les restamos 1 por el encabezado. Por eso es 95 menos 1. Y acá dice que en la base de turnos tenemos tres filas ya cargadas, que sería el encabezado, la fila de la tabla y nos carga una fila adicional que ya les explico más adelante por qué sea eso. Y acá miren que ya nos aparece el cajoncito de registros vacío y el cajoncito de turnos vacío. Pero si yo abro esto, miren que ya me aparece jornada ordinaria. ¿Y por qué no aparece todavía auxilio de transporte? Porque no lo ha cargado. F8 y miren, ahí está. Ya hemos almacenado entonces en Visual la información de los dos turnos. Estos de acá todavía no van a tener nada por el momento. Aunque vamos a revisarlo acá arriba. Sí, perfecto. Tenemos lo siguiente. Si yo expando esto, miren esto. Tenemos los campos vacíos, que son, digamos, como las cajitas vacías,
La primera fila tiene ¿cuántas columnas? 27. Entonces lo que hacemos aquí es una revisión por fila. Tenemos dos filas y cuando yo abro la fila me dice cuántas columnas tiene y qué tiene en estas columnas. Por el momento están vacías. Listo, me alejo y explico esto porque es la manera en la que nosotros podemos corroborar y revisar nuestro código de manera muy organizada y saber que lo que estemos trabajando sí se esté creando. Bueno, ya con esto tenemos los espacios vacíos, las cajitas o las tablas con los espacios para hacer cargar la información más adelante. Vamos a continuar entonces con algo que se llaman bucles. Para los bucles vamos a hacer lo siguiente. Es importante que tengamos algo que nos permita crear, digamos, algún tipo de iteración dentro de un código. Para eso vamos a decir dim y as long, j as long. Y aquí con esto ya pues prácticamente lo que tenemos listo es que tenemos dos contadores que nos van a ayudar a llevar la información. Importante, vamos a hacer también un último registro que se va a llamar, vamos a decirlo como turno. Entonces la voy a colocar aquí, de dato, turno. Y lo vamos a dejar así. Cristian, ¿por qué a estos, a este y a este no le colocas as algo? ¿Por qué no le das un tipo? Porque ya digamos que lo que yo no lo asigno con variables ya por defecto lo vuelve un tipo variante. Y esto que yo estoy creando aquí es de tipo variante, de tipo variante, de tipo variante. Entonces no es necesario darle una asignación de tipos. Por estética se puede hacer, pero normalmente pues ya está asignado al tipo de variable que yo quiero que esté. Entonces por eso no lo asigno. Vamos a decirle primero for i es igual a ¿qué? A 2 to lr empleado. Y recuerden que siempre los bucles se abren y se cierran. Por lo tanto, aquí le estoy diciendo, vaya recórrame desde la fila 2 hasta la última empleados, cada uno de los empleados. ¿Cómo funciona eso? Viene aquí la base, se para aquí en la fila 2, que es donde comienzan los registros, y empieza a bajar uno por uno, empleado por empleado, hasta que llega al final y termina. Entonces, ¿cómo sé que termina en el 95? Porque recuerden que ahorita que validamos, LR empleado era igual a 95. Entonces va de la fila 2 a la fila 95. Segundo código, for J es igual a ¿qué? A 1 to el número de días. ¿Y cuál es el número de días? Acá está, día cronograma. Entonces, de guión bajo cronograma. Perfecto. Next J. Entonces ya con esto lo que estamos haciendo es hacer que recorra la cantidad de días que vamos a tratar en nuestro cronograma. Es decir, para cada empleado va a ser este recorrido de días, pero va una macro con un bucle intermedio entre estas dos, porque yo necesito que me haga 30 días para horas ordinarias y 30 días para auxilio de transporte. Entonces, como yo necesito que me haga ambas cosas, lo que le voy a decir es lo siguiente. For each. Entonces, for each. Le voy a decir para cada, y aquí le vamos a colocar esta variable que queramos, de turno, dato de turno. Entonces, para cada dato de turno, y aquí le vamos a decir in array turnos. Next de guión bajo turno. Entonces, lo que va a hacer aquí es, va a ir por cada empleado y primero va a hacer un ciclo para hora ordinaria y otro ciclo para auxilio de transporte. Y para cada turno va a crear la cantidad de registro en días que hemos asignado. Ya con eso ya quedarían las 2 horas de turnos y nos quedaría correspondiente toda la información como la necesitamos. Ojo, miren muy bien esta información. Esta es la parte en cascada que es muy importante de tener en cuenta
para empezar nuestros registros. Hasta este punto, chicos, estamos creando la iteración de lo que va a hacer por cada empleado. Bueno, ¿qué sigue ahora? Entonces, vamos a continuar ahora a crear una condición que nos va a permitir a nosotros ahorrar mucho tiempo en la parte de registros. Y es lo siguiente. Vamos a decirle acá que con un condicional nos diga si, y esto aquí tenemos que validar, si acá esta primera celda de datos está vacía o no. Resulta que cuando trabajamos con formatos de tabla y trabajamos con macros, la macro cuando detecta la última fila, a pesar de que esa está vacía, te detecta que el siguiente registro es este. Entonces, toca hacer como una condición que valide. Si este primer registro está vacío, entonces que nos haga un registro en la fila 2. Pero de lo contrario, si no está vacío, entonces ahí sí que nos haga la macro que nos detecta cuál es la última fila más 1, para que nos genere en la fila siguiente el nuevo registro que se está creando. Por eso es tan importante tener muy en cuenta que cuando trabajen con tablas, pues a veces hacer este pequeño truquito pues puede ayudar mucho a que no genere conflictos cuando se crea el primer registro. Entonces, vamos a ir a Visual y le vamos a decir, si en la hoja, esta es la hoja 7.range, ¿y cuál rango? El A2, porque es la segunda fila en la columna A. Si la A2 es igual, punto value, que es el valor, a vacío, o sea, empty, entonces que nos haga una acción que ya les digo cuál es. Lo contrario, haga otra acción y terminamos la condicional. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto lo íbamos a reutilizar? Bueno, ahí llegó el momento. Este código no va ahí, sino que va acá. Y le vamos a decir, si la primera está vacía, entonces LR es igual a 2. Pero si la primera fila no está vacía, entonces va a tomar la última posición que exista en la hoja de los turnos más 1 para que cree el nuevo registro. Ya con esto, ya podemos continuar e ir creando entonces la parte de los registros masivos. Hay algo que tenemos que entender. ¿Se acuerdan que creamos un arreglo vacío que es una cajita con 2 filas y 27 columnas? Listo, ese es el momento en que lo vamos a crear. Pero como a veces crear tantas columnas es un poco conflictivo porque no sabemos cuál es el dato que estamos calculando, si es la fecha, si es el cliente, el código del cliente. Para no perdernos, vamos a usar Excel para apoyarnos en este momento. Entonces vamos a ir a Excel, creemos una hoja vacía, después la eliminamos y le vamos a decir entonces array. ¿Y cómo se llamaba el array? Este array que hemos creado se llama array registros. Entonces, vamos a coger array registros, lo vamos a pegar acá. Para que esto sea funcional y que sea como lo que estamos buscando, le vamos a decir que esto sea igual a 1, 1, o bueno, le podemos decir que sea igual a 2. Bueno, vamos a colocarlo bien con una L. Vamos a colocar otra variable, va a ser una L, coma, y lo dejamos hasta ese punto. Vamos a arrastrarlo 27 veces. Miramos que si esté bien correctamente. 19. 19. Vamos a ver por acá cuántos tenemos. Lo moví. Vamos a bajarlo otro poquito. 27. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle lo siguiente. Aquí va a ser 1 y va a ser 2. Vamos a bajar esto y acá al final le decimos que esto es cerrar paréntesis igual. Vamos a colocarle doble comilla o empty, cualquiera de los dos. Empty. Y viene la parte que es interesante, que esto es para poder agilizar el tema de los registros.
Nosotros vamos a crear acá todas estas columnas, por lo tanto las voy a copiar, las voy a llevar acá a la hoja y le voy a pegar transpuesto. Y miren, ahí ya tenemos todas las columnas. Esto es muy importante porque eso nos va a ayudar a nosotros a saber qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los registros. Pero ojo, para que esto sea funcional, tenemos que agregarle después del enti un apóstrofo. Y el apóstrofo va a ser algo clave para que funcione nuestro código, ya que todo esto van a ser comentarios y nos van a indicar a nosotros cuál columna estamos trabajando. ¿Qué hacemos ahora? Muy fácil. Ustedes ya conocen funciones como concatenado o concat. Vamos a decir que nos concatene todo esto. Lo llevamos hacia abajo. ¿Y por qué me aparece esto? Cuando aparece esta línea es porque Excel no está actualizando las funciones. Para eso vamos a fórmulas, opciones, automático y ya tenemos esa parte actualizada. Voy a copiarlo, lo copio, vamos para Excel, para Visual y lo pegamos acá. Y miren, ya tengo de manera masiva los registros que vamos a manejar en nuestro código. Y adicional, miren que ya me apareció comentado todo lo que vamos a estar trabajando a nivel de columnas. Es un truquito muy chévere saber utilizar Excel para facilitar la creación masiva de un código. Ya podemos eliminar la hoja y volver a Visual. Tenemos ya L y la I por cada turno. Ahora lo que vamos a hacer acá es que como no tengo la L creada, vamos a cambiar más bien de turno por L as long porque necesito que tenga mejor un contador. Pero aquí nos toca cambiar este ciclo. Vamos a decirle que para L sea igual a qué? A el bound. Y aquí le decimos array turnos, 1. Y este truco o esta forma de trabajo lo que dice es que vaya desde la primera fila hasta la última fila del array, primera hasta la última. De esta manera como lo están viendo. Array turnos, 1, array turnos, 1, lo que cambia es la L por la U en este rango que estamos mencionando. Y acá toca cambiarlo por la L. Ya con esto, lo que estamos haciendo es que nos recorra todo correctamente por empleados, por turnos, por días, validamos cuál es la primera posición y tengamos ya los registros que vamos a ir trabajando. Entonces, ya con esto resuelto, tenemos que empezar a construir cada uno de los datos que iremos trabajando. Entonces, ¿el primero cuál es? Vamos a mirar. Si yo vuelvo a mi base de datos, es la fecha, ¿cierto? Que precisamente es la que tenemos acá. ¿Cómo calculamos la fecha? En este caso, vamos a decirle cdate, que es decir que estamos cogiendo la fecha que almacenamos acá arriba, pero recuerden que la dejamos en texto. Y con cdate es una instrucción o una función que vuelve ese texto en fecha, que le dice count as date, o sea, cuéntalo como día, como fecha. Y le vamos a decir acá fecha inicial. Listo. A este punto ya lo hemos convertido a fecha inicial. Y lo que vamos a decirle es -1 más j. ¿Por qué -1 más j? Porque necesito que me devuelva un día en la fecha y que me sume 1 para que vuelva a ser la fecha que estoy leyendo actualmente. ¿Qué va a hacer ahora? Cada vez que hace un ciclo, va a sumarle un día y nos va a crear desde el primer día hasta el último día la consecución gracias a esta suma que estamos haciendo aquí y que va sumando según el ciclo que vayamos creando. Ahora bien, ¿cómo sacamos el año? Lo mismo, cogemos esto y como en Excel le decimos year o la función año, pegamos esto y ya sacamos el año. Para el día, lo mismo, day como la función día en Excel y ya sacamos el día. Ahora, para el mes, si toca hacer algo como la función texto.
que en texto en Visual es format, pegamos esto, coma, entre comillas, MMMM, que sería la manera en la que estamos creando el formato del mes usando el nombre. Ya tenemos aquí la parte de fechas. Código del empleado, muy buena pregunta. El código del empleado ya vendría siendo en la lectura que estamos haciendo los empleados el código que estamos leyendo. Entonces miramos acá. Dice que el código del empleado se encuentra en la primera columna, que es la A. Luego el código nos dice que el nombre, que es la 3, o sea, la C. Entonces lo que vamos a decirle acá es que en la hoja 4, que es la base de empleados, punto cells, me coja la I. ¿Por qué la I? Porque recuerden que la I es la posición del empleado que estamos leyendo. Luego, que me coja ¿qué? La columna 1, que es el código. Copio esto, lo pego acá abajo y cambiamos el 1 por un 3, que la tercera columna es el nombre del empleado. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, nombre labor. Ojo con eso. Estamos usando el array turnos y vamos en el primer nombre labor. Entonces, le vamos a decir array turnos. Y ojo con esto. Con este array turnos le vamos a decir que estamos en la L, que es la fila, coma 1. Ya con esto estamos escogiendo cuál es el nombre de labor. Pero ¿cómo sacamos entonces el código del turno? Que ahí estaría como en la parte de cómo lo extraigo, cómo lo obtengo. Bueno, en este caso, vamos a decirle que lo podemos escribir con una función que está en Excel. ¿Cuál? Application. Vamos a decir que la aplicación .worksheet function, que es la función, lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar una función del Excel. ¿Y cuál? Podemos, por ejemplo, utilizar, puede ser un XLOOKUP, puede ser, por ejemplo, la función XLOOKUP, que es la función buscar X, y buscarla por un tipo de rangos, que ya sabemos que primero es el criterio. ¿Y el criterio cuál es? El nombre del labor, que sería este de acá. Después vendría siendo ¿cuál? El rango donde se encuentra el nombre labor. Entonces vamos a mirar dónde se encuentra. El nombre labor se encuentra en la columna B y los códigos en la columna A. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decirle, en la hoja labor, ¿cuáles son? La 3. Entonces, en la hoja 3, punto rango, cójame la columna B, que es donde están los nombres, y me va a traer o me va a devolver el resultado que encuentre ¿dónde? En la columna A. Entonces, ya con esto, vamos a reducir esto un poco, me debería de traer el resultado de cuál es el código según esta labor. Vamos a hacer un ejercicio hasta aquí para que puedan ver cómo funciona. Decimos ejecutar, primero de enero del 24, 15 días, y vamos a utilizar acá la ventana local. Vamos a abrir los registros y vamos a abrir este. Miren cómo va cargando. Carga, se va alimentando esta parte. Ah, bueno, espera un momentito que aquí quedó este paréntesis adicional. Ahí ya se corrigió. Y miren, ahí ya cogimos código del empleado, código, miren que lo encontró, código de la labor y la labor. Entonces, así es como vamos cargando los datos dentro de Visual, haciendo que el recurso que se use sea Visual más no el Excel. Y aquí estamos trabajando todo el cálculo internamente. Bueno, se supone que también tenemos el labor y el valor de la labor. Esa se encuentra en la columna E de la misma tabla de labores. Por lo tanto,
Yo siempre digo que reutilicen códigos. Podemos volver a copiar esto hasta aquí y pegarlo reemplazando este empty. ¿Qué nos debe traer? Ya no nos va a traer la A, sino la E, que es el valor del turno o el valor de la labor que está haciendo. Cantidad de horas. Bueno, normalmente, como esto es una jornada completa, se le asigna 8 horas. Si tuviésemos que calcular alguna hora, podríamos utilizar alguna función o algo que nos pudiera calcular las horas según el empleado. O utilizar otra captura de datos acá arriba para identificar cuál sería la hora. Pero como esto es masivo y posiblemente no sea como lo más práctico hacer un registro individual, recuerden que tenemos una tabla de empleados y acá al final tenemos los turnos. Si hubiese un cambio de horas o un cambio de jornadas, por así decirlo, podemos crear una columna adicional que se llame horas y según esas horas, entonces cargarlas de aquí en este apartado para que ya nos indique cuántas horas va a estar por turnos en un cliente. Pero por ahora, para efectos de cargar la información rápidamente, le voy a colocar 8 como un número estándar. Luego, hora de inicio y hora fin. Como ya sabemos, en la base de empleados, que es la que usamos acá arriba, ya tenemos una forma de reutilizar código y solamente mirar en qué columna están las horas de inicio y salida, que aquí nos muestra que es la 11, por lo tanto la otra es la 12, 11 y 12. Pero ojo, el formato de este tiene que ser como tipo fecha, ya que son horas. Y ese es el formato que se le da para que pueda identificar que son un tipo fecha. Cdate y cdate. Listo. Ya con esto estamos haciendo que nuestro código siga avanzando y tenga la estructura que va requiriendo. Pero miren que aquí solamente estoy calculando. Ya todo esto fue muy rápido por lo que hicimos ahorita. ¿Cuál sigue? El código del cliente. Tenemos el cliente. ¿El cliente es cuál? El que tenemos también asignado en esta posición de los empleados. Porque en la base de empleados recuerden que al final tenemos quién es el cliente que está atendiendo. Entonces, si yo cojo eso, es la columna 10 y lo que vamos a hacer es otra vez otro XLOOKUP, que es para buscar, hacer un buscar X, y en este buscar X vamos a utilizar acá esa función, pero con una pequeña diferencia. Aquí lo que nos tiene que buscar es este nombre en vez de esto de acá, que es el valor de búsqueda. Segundo, el valor de búsqueda ya está en la hoja 4, no en la hoja 3. Entonces, hoja 4, hoja 4. Pero esperen, hoja 4 es empleados. Entonces, ¿cuál es la de clientes? La hoja 6. Si vemos acá, la hoja 6 es la de clientes. Y allá es donde yo tengo que encontrar mi código. Entonces, sí, efectivamente, el nombre que estoy buscando en el cliente es esta, pero el dato que tengo que buscar se encuentra en la hoja 6. Ahora, vamos a ir a la de clientes y miren, la columna C son los nombres y la columna A son los códigos. Entonces, columna C son los nombres y columnas A son los códigos. Listo. Ahora, tipo de servicio, perdón, servicio de detalle, lo dejamos vacío, no tenemos nada por el momento, lo podemos dejar como un NA, no hay datos, o un ND, no hay datos, ND. Lo mismo en la zona turnos. Estas pueden ser novedades que se pueden ir montando más adelante o como digo yo, en la base de clientes, en la base de empleados, se puede agregar columnas y completar el tipo de servicio o el tipo de zona en la cual va a estar. El valor total, ¿qué es? Ojo, el valor total en este caso va a ser el valor que se cargó acá arriba, que era el de costo hora, este de acá, que podemos coger, copiar, llevar acá abajo y lo multiplicamos por las 8 horas, que son las que tenemos acá arriba.
que son 8 horas que va a trabajar multiplicado el costo que vale la hora, según el turno que estemos cogiendo. Semana. Bueno, ya en semana lo que vamos a cargar entonces es cuál es la semana del año. Entonces, para eso vamos a utilizar una función como la de Excel que se llama weekNum, que sería el número de semana en el año. Voy a rescatarme por aquí esta primera parte del código, application worksheet function, hasta aquí. Y ahora le digo weekNum, que es el número de semana. Y en ese número de semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearle entonces cuál es la semana que estamos trabajando. Para eso reutilizamos la fecha que ya tenemos acá arriba y ya nos trae cuál es la semana del año. Ojo, importante, recuerden que hay que colocarle 2, porque esta función te dice si escoges 1 es de domingo a lunes y si escoge 2 es de lunes a domingo. Y yo necesito que sea de lunes a domingo las semanas. Continúo. Entonces, tipo labor. El tipo labor vendría siendo, ya lo tenemos por acá, en la base de clientes, perdón, en la base de empleados, ¿qué labor está ejerciendo? Que sería esta última. Jardinería, limpieza, que sería la columna 13. Entonces, volvemos con la acá arriba. Puedo reutilizar la de la hoja 4, que es la base de empleados, y le digo que es la columna 13, que es el tipo de labor que va a tener. Tipo de cliente. Aquí le podemos decir que son fijos. Normalmente cuando se creó este ejercicio eran empleados fijos con clientes fijos. Horas de la jornada, le podemos colocar 48. Horas de labor, son 8 horas. Centro de costos, podemos colocar que es el número 4 como un centro de costos. Si se envió, coloquémosle que no se ha enviado todavía la notificación, que ese es un enviado que normalmente pedían que si el empleado ya se le notificó, cuál es su cronograma, que eso es otra macro que se hizo después para este ejercicio. Pago adicional, inicialmente le colocamos que no, a no ser de que haya novedades. Luego, observaciones, sin observaciones, sin comentarios, puede ser también sin comentarios. Y por último, la llave, que la llave realmente es una mezcla que yo generaba para crear como una combinación única que era entre la fecha y códigos de los empleados, clientes y demás, pero esta la podemos omitir porque no es como una columna que sea estrictamente necesaria. Va a estar en la base, pero si la quieren agregar pueden inventarse su propia forma de llaves para crear columnas únicas en datos. Ya con esto tenemos todo. ¿Qué nos faltaría a nosotros? ¿Cómo llevar esta información al Excel? Porque recuerden que en este momento está cargada en Visual. Pero hagamos la prueba. No nos quita nada de tiempo. Miremos si ya está funcional. Le digo sí, 1 de enero del 24. Y esto va a ser 15 días. Y miren, ya nos cargó todo hasta acá. Y si miramos acá y miramos acá, miren chicos, ahí está todo cargado. Hora de inicio, hora final, cliente, datos, cuánto se le va a pagar, jardinería, fijo, sin comentarios, ya está todo. Y si abre el segundo registro, este es el que sigue, vamos a darle F5, ya tuvo que haber cargado la siguiente jornada. A ver, miramos a ver. Ok, entonces, buen punto. Aquí tenemos que mirar bien, y eso hace parte de la revisión, que no se está cargando los datos de aquí abajo. Entonces, para mirar qué está sucediendo, vamos a pararlo acá y vamos a mirar. Ese está en la L2, vamos a pararlo acá arriba más bien. Ahí finalizó. Y bueno, ahora sí, era acá que tenemos que pararlo. Perfecto. Entonces, miren chicos, ahí están. Están los valores del primero, del segundo,
Y lo importante aquí esto es que es auxilio de transporte y este tiene que ser hora ordinaria. Ahí está. Entonces ya con esto tenemos ambas filas. Pero ¿cómo llevamos estas dos filas al Excel? Ahí viene la parte bonita. Tenemos que decirle acá lo siguiente. Le vamos a decir que en la hoja 7, que es la de turnos, .range, nos cree lo siguiente. Le vamos a decir que coja la columna de referencia y le vamos a decir concatenar, ojo esto, L, R, turnos. Que LR turnos es la última posición que tuvimos. Recuerden, si es 2 o si es la última que pueda existir si ya hay más datos. Entonces, LR turnos ya nos indica dónde estamos. Concatenado, nuevamente, entre comillas, dos puntos, concatenado, la columna que tenemos de último dato, que sería en ese momento la 27, que es la perdón, eso no es turnos, ahora sí, que es la AA. Entonces, le vamos a decir aquí que eso sería AA. Listo. De la columna A hasta la columna AA. Luego le decimos otra vez LR turnos más 1 y cerramos paréntesis y le decimos que es igual al array de registros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que vayas de la A última posición hasta la AA última posición más 1. ¿Por qué más 1? Porque recuerda que estás registrando dos filas. Entonces registre la fila 1 y registre la fila 2. Por eso tiene que tener un tamaño de más 1. Ahora, vamos a ir acá. Vamos a cerrar esto. Vamos a colocar esto acá. Y vamos a decirle lo siguiente. Genérenos la macro hasta el punto que ya va a ser este registro. Pero bueno, este registro sería bueno que él hiciera no ahí, porque entonces cuando haga el primer bucle solamente vamos a dar la primera fila. Necesitamos que cargue las dos filas. Entonces, después de que cargue las dos filas, acá, aquí es la posición donde debe quedar. Hay que tener mucho cuidado al momento de revisar que sí quede bien las posiciones del código. Y esta es la que nos va a indicar que una vez cargue las dos L's, o sea, los dos turnos, ahora sí nos cargue la información. Entonces voy a llevar esto así y vamos a ir acá. F5, sí, 1 de enero del 24, 15 días. Y miren, ahí ya nos cargó hasta el punto que nos mostró la información. Vamos a ver si nos cargó correctamente las dos filas. Ahí están, transporte y hora ordinaria. Y miren esto, F8 y se cargaron las dos filas de forma instantánea. Ahora, si yo me salgo y le quito esto y F5, miren que ahí se va cargando fila por fila, pero ¿por qué se demoró tanto y por qué se ve como en la pantalla así como que está cargando fila por fila? Porque lo hicimos de manera pausada, línea por línea, ejecutándolo. Pero si yo elimino esto y activo esto, le digo ejecutar sin ninguna pausa, 24 y 15 días. Bueno, tenemos que revisar porque se está activando la actualización de pantallas, que es lo que yo decía, que se vea como ese registro que está cargando no debería ser. Entonces, una vez, no lo tenemos. Vamos a decirle que una vez apruebe esta validación, vamos a colocarle aquí application.screenUpdating igual a falso. Lo que va a hacer es que eso que ustedes vieron que se veía como que estaba cargando no se vea, para que sea más rápido el código. Y cuando acabe todo el código, aquí en la parte inferior, después de que ya ejecutó todo, application.screenUpdating igual a true, lo vuelva a activar. Ojo, siempre debemos cerrar y activar esta parte del código.
Ahora sí, si yo muevo esto para acá y cojo esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar los registros y después de eliminar los registros volvemos con Visual, lo ejecutamos y miren cómo se ve. Ya con ese ajuste, 15 días enter, se ejecuta el código, esperamos que cargue y apenas termine, en un solo pantallazo nos carga la información. Chicos, si les ha gustado mucho este video, no olviden por favor darle like, dejar su comentario, suscribirse al canal y clic en la campanita para cualquier notificación nueva. Espero les haya gustado mucho. Esto es Microsoft Excel a todo nivel y nos vemos en un próximo video.